una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Hoy estoy contenta y muy feliz porque me está acompañando alguien que hoy su objetivo será despertar nuestra conciencia para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y, ¿por qué no?, recuperar nuestra salud, vivir una vida más saludable y más larga. Juanfra Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado. Gracias por tenerme aquí. Oye, yo creo que la gran parte de tu vida, más de 20 años, te veo muy joven, le has dedicado a estudiar el tema y a platicarle a nuestra gente acerca de lo importante que es cuidar nuestra salud. ¿Cómo empezó esto? Fíjate que vengo de una familia de dentistas, de nutriólogos, o sea, toda mi familia tenía una relación con la salud de alguna u otra manera y yo como que no hacía mucho clic con esa parte. A mí me encantaban los negocios y quería yo hacer cosas así, pero a los 19 años, en lo que yo empezaba a estudiar mi carrera y todo eso, me llega una invitación de un amigo a empezar a formar una parte de una organización que tiene su sede en Estados Unidos y que tenía que ver con la salud y los negocios. Entonces ahí fue como que se congenió un poquito las ideas, me empecé a apasionar mucho por los temas, lo hice parte de mi vida y también se formó en mí una visión de lo que quería hacer el resto de mi vida y yo creo que eso raras veces sucede como tan real y tan rápido el clic. Y conmigo fue así, y hoy, 20 años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero con una pasión yo creo que todavía más grande. Oye, ¿cómo a veces te llega el propósito de tu vida sin a lo mejor buscar lo que tú decías? O sea, toda mi familia se dedicó a la salud, yo no me quiero dedicar a eso, pero te llega y haces como tú dices, haces un clic y se convierte en el propósito de tu vida. Volteas 20 años atrás y hoy por hoy te dedicas a los negocios y a la salud. Correcto, sí. Y mi negocio es ayudar a las personas a tener vidas largas y saludables. Entonces, cuando ellos ganan, yo gano y todos ganamos. Oye, dice una investigación que lo que hace feliz al ser humano es cuando tú das de ti mismo a los demás. Entonces, tu trabajo es el bienestar de las personas. ¡Qué bonito! Me encanta. La verdad es que me apasiona mucho. Sobre todo me encanta cuando a través del conocimiento podemos aportarle a alguien y que algo pequeño que esa persona le genera un impacto, le cambia la vida y es fabuloso. Oye, ¿qué haces en tu día a día? ¿Te pones a estudiar estos temas? ¿Te gusta investigar? ¿Te gusta estudiar? Fíjate que siempre he sido como muy estudioso y me gusta rascarle y rascarle hasta que sobre todo a mí me queda muy claro porque aparte me toca mucho explicarle a clientes, pero sobre todo también entreno yo a todo lo que son nuestros distribuidores. Entonces para mí tiene que ser súper fácil de explicar. Entonces estudio de un lado, estudio del otro, platico con gente que tiene experiencia y para mí no hay nada mejor que encontrar formas muy simples y con ejemplos, historias para poder ponerlo, ahora sí que hasta un niño pequeño lo pueda entender. Me pasa con mi hijo que tiene 6 años, que le empiezo a explicar cosas como la alimentación, por qué el agua, por qué el aire, por qué el descanso y empiezas a encontrar formas de dar información de valor pero sin volverlo muy complejo desde el punto de vista científico, que a lo mejor tiene un sentido para un científico, pero para una persona que vive en la vida diaria no tiene tanto sentido. Oye, dice mi amiga Eunice Treviño, a quien le agradezco la oportunidad de tener a Juanfra aquí del Instituto Toxifree. Cuando ella me empezó a hablar de esto, yo dije, wow, Eunice, está tremendo toda esta información de cómo a veces pensamos que estamos enfermos, pero no, estamos intoxicados de todo el ambiente que nos rodea y de las cosas que hacemos y que sin darnos cuenta son las cosas que decidimos día tras día las que nos enferman. En el caso de Juanfra nos va a platicar cómo nos estamos alimentando, qué tan importante es nuestra alimentación, lo que bebemos, lo que respiramos, lo que descansamos. 4 factores, bueno, yo ya diría 1, nuestro estrés. 5 factores que de alguna forma tenemos que ser conscientes que son los que nos enferman y nos están acortando la vida. ¿Es esto cierto? Sí, definitivamente. Creo que parte de inclusive de lo que a mí me enamoró mucho de lo que hoy en día hago es que se juntan estos factores y no es algo complejo. Realmente cualquier persona que cuide su alimentación, que se hidrate apropiadamente, que se oxigene apropiadamente, descanse, controle el estrés a través también del ejercicio, pues realmente es complejo que pueda tener algún tipo de padecimiento de enfermedad. Inclusive,
Si tú un doctor le dice, oye, me siento mal, ¿qué te va a decir? Cuida lo que comes, Sí. descansa, hidrátate. O sea, son cosas tan básicas que a veces nos lo queremos poner más complejo nosotros de lo que es, pero si ponemos atención a lo que verdaderamente importa, ¿no? Oye, pero ¿sabes una cosa? Tú y yo decimos, son cosas tan básicas, pero que la gente está decidiendo mal. O sea, y vamos a comenzar con el primer factor. Nos vas a ir explicando, así como le explicas Sí. a tu hijo de 6 Sí, años. claro. ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo. Mateo se multiplica por muchos. Muy bien. Entonces, Mateo, eres nuestro ejemplo el día de hoy. Haz de cuenta que tu papá te está explicando, pero somos un montón de personas. Comencemos con la alimentación. Creo que estamos cometiendo el grave error de comer mucho ultraprocesado. Sí, es un hecho. El tema de los alimentos procesados a veces es inevitable, a veces podemos evitarlo. Y también viene un factor muy importante, porque a veces nos preocupamos mucho por lo que sucede en el exterior y donde verdaderamente tenemos el control es en el lugar en donde vivimos, nuestras casas, y es donde más atención debemos de poner, porque a veces somos muy laxos con esta parte y dejamos de poner atención en ciertas cosas. Por ejemplo, hablamos de un balance, ¿no? Esta parte de decir, ok, mi comida tiene que tener proteína, tiene que tener vegetales, toda esta parte. Por ejemplo, unos vegetales, si tú te preocupas mucho por estar consumiendo vegetales que a lo mejor los estás cocinando de manera inapropiada, por más orgánicos que sean, si no los cocinas apropiadamente, estás destruyendo los nutrientes. Entonces, un vegetal que no tiene sabor, ya no tiene minerales. Un vegetal que no tiene color, no tiene vitaminas. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate que yo llego y compro unos vegetales o un pollo orgánico que promete o tiene un potencial de ser muy saludable, pero imagínate que lo cocino en el microondas. No, pues no. No tiene sentido. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que nosotros le ayudamos a la gente a que primero elija cómo preparar los alimentos. Primero, recomendación, no ponerle agua para cocinarlos. ¿Por qué? Porque las vitaminas son hidrosolubles, se dispersan en el agua. Aunque sean vegetales, los vas a hervir. No los vamos a servir. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un té. Tú te haces un té, calientas agua, Sí. le pones las hojitas o le pones la bolsita Sí. y entonces después agarras la bolsita o las hojitas, la tiras y te tomas el té. Sí. Cuando tú hierves los vegetales, ¿haces lo mismo? No, pues tiro el agua. Entonces, Se le va en la propiedad. todo lo que le queda al té está en el agua y todo lo que tienen los vegetales se queda en el agua. Pero si tiene mugre, los vegetales. No importa. Obviamente tenemos que Sí, lo limpiar, de hace ¿no? antes. Pero lo que hacemos, de hecho, el que nosotros pongamos a cocer vegetales tiene una función primero de eliminar microorganismos que están en los vegetales, pero también en algunos alimentos para activar los nutrientes que traen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Cocinar sin agua. El tema es que no en cualquier tipo de sistema se puede hacer, ¿no? La empresa con la que yo colaboro, que se llama Carico, diseñamos sistemas que permiten que puedas cocinar sin una gota de agua y utilizar la misma humedad de los vegetales. Pero también ahí hay un tema importantísimo, cuidar la temperatura. Todos los alimentos, cuando superan el punto de ebullición, empiezan a morir los nutrientes. Entonces los estás sobrecocinando. Entonces, este tipo de sistemas traen un termómetro incluido que te permiten medir la temperatura exacta del alimento que se está preparando. Entonces, por ejemplo, alimentos que usualmente se cocinan por separado, como la papa, por ejemplo, o la calabaza, que son dos alimentos que se cocinan de manera distinta cuando los hierves. Aquí en este sistema se cocinan al mismo tiempo porque estamos cocinando por temperatura y sin agua. Entonces, es un cambio. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, no necesitas cambiar qué comes, sino cómo lo preparas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comer que nutrirse. Oye, y sabes una cosa, cometemos el error y bueno, las que somos amas de casa te dicen, ten cuidado con el sartén que en donde estás haciendo el huevo y con qué espátula o con qué cuchara le estás meneando, porque a veces hay sartenes que ni siquiera te das cuenta y tú le meneas al huevo revuelto y le estás agarrando lo que está en el sartén y te lo estás comiendo y es un metal. Es correcto. Es metal y también es plástico y pinturas, ¿no? Todo el teflón, todos los antiadherentes, no importa de qué color o qué material sea, es un antiadherente que viene adherido a una olla usualmente de aluminio. Entonces, esto cada vez que tú vas preparando se va pelando, se va mezclando con los alimentos y lo empiezas a ingerir. Entonces, es un tema de saber cómo preparar el alimento, pero también en dónde, ¿no? Que realmente el material sea inocuo, que no genere contaminación. Como las ollas quirúrgicas. Es correcto. Nuestro sistema es un sistema de acero quirúrgico inoxidable, que es mantenemos la higiene al máximo. Cocinamos más rápido, cocinamos sin agua, medimos temperatura
y además hacemos cosas que tengan alta tecnología para que duren toda la vida. Oye, pero ahorita las amas de casa batallamos un chorro y queremos hacerlo todo rápido. Es más, allá está la maquinita que te da la receta y que nada más le echas y ya está, según esto que ya está. Sabrá Dios, no lo he utilizado, pero es lo que platican. Sí. Entonces, este tipo de cocina está adecuado para las amas de casa que vivimos en las carreras. Sí, sí, de hecho, algo muy interesante es que el tiempo de cocción es mucho más rápido, menos temperatura y menos cosas que toman menos tiempo, es menos costoso y más fácil. Porque al tú estar midiendo la temperatura, sabes exactamente cuando el alimento está listo y no estás con la receta de tómale 15 minutos y revísalo y de acuerdo a tu tiempo. No, acá es muy rápido, muy conciso y la verdad es que vale la pena, sobre todo este tema, de darle prioridad a la nutrición y a no estar contaminando los alimentos. Oye, entonces ese sería el primer tip. Águale con el tirar los nutrientes cuando estamos sirviendo las cosas, la comida, los vegetales. Ese sería un tema principal de la alimentación, el cuidar que no comamos ultraprocesados. ¿Qué más en cuanto a la alimentación? En cuanto a la alimentación, es el balance. Realmente es que esté balanceada la alimentación. El que sea muchas carnes está bien, pero hay que siempre balancearlo con vegetales. Por ejemplo, el aguacate es buenísimo, tiene un montón de propiedades para poder balancear nuestro cuerpo, tiene grasas naturales, omegas, un montón de cosas, ¿no? Obviamente, el tema es, no importa qué comas, y creo que esto yo también se lo admiro mucho el trabajo que hace Unice, el que también la gente no se case con una sola filosofía de alimentación, sí. Que haya un balance, y creo que ese balance es que cada uno de nosotros digamos, ok, como un poco vegetales, me gusta la carne como carne, me gusta el pescado como pescado, pero que siempre tengas en tu plato bien distribuido lo que vas a comer y que tenga los nutrientes adecuados. O sea, buscar que la decisión que tomemos, hay una gran diferencia, familia, me encanta esta frase, no es lo mismo alimentarte que nutrirte. Y dicen todos los médicos, yo tengo la oportunidad de trabajar con médicos todos los días, y dice, la mayoría de los médicos dice, la enfermedad empieza en el estómago y la salud también. Es correcto. Sí. Entonces, punto número 1, cuidar nuestra alimentación, las amas de casa, saber cómo estamos cocinando. Hay veces, fíjate que nos dicen, cocina con aceite de oliva. Y ahí vas a comprar el aceite de oliva, pero dejas que el aceite de oliva en el sartén se queme de más. Y ahí, ¿qué estamos haciendo, Juanfa? No, bueno, le estás poniendo cosas a tu cuerpo que no van. Y este es un tema bien importante. Ahorita hiciste una de la mención, y es que tienes una super máquina que es tu cuerpo, y necesitas, como si fuera un auto, necesitas ponerle gasolina de la buena. ¿Quieres que corra bien? ¿Quieres que dure mucho tiempo? Cuídalo. Oye, entonces hay que cuidar para tener una buena vida y una larga vida. Punto número 1, nuestra alimentación. Que ahí nos dices, tengan cuidado cómo cocinan, tengan cuidado con qué cocinamos. Punto número 2, para tener una vida larga y saludable, lo que nos tomamos. Yo aquí estoy traumada. Déjame decir, aquí en Monterrey, donde estamos haciendo una vida mejor, hemos tenido un problema de sequía tremendo. Luego empezó a llover y cuando no nos llueve, nos llovizna tremendamente. Abrías las llaves y salía el agua negra. Abrías tú la lavadora y ya ves que pones la ropa y abres Hay vecinas mías que te puedo enseñar fotografías de cómo salía el agua con la que se llenaba la lavadora. No sabías si ya se había lavado la ropa y supuestamente era el agua limpia. Entonces, imagínate llenar las vasijas de los hielos con el agua de la llave. Tú dices, no puede ser. La pregunta es, ¿te metes a bañar o te metes a ensuciar? Y sabes una cosa, ¿no te das cuenta eso del baño? Sí, no, es un tema que desafortunadamente no va a mejorar, ¿eh? O sea, en verdad nuestra vida hoy tenemos que empezar a hacer cosas para encontrar la forma de cómo cuidarnos, porque es un tema importante. El agua es un líquido vital para todas las funciones del ser humano, para realmente estar con temas saludables. Y empieza con el agua con la que te bañas, te lavas los dientes, lavas la ropa, todo esto que tiene contacto con nosotros, pero también el agua que bebes. ¿Por qué? Porque obviamente vemos esta agua que llega así, llega sucia, y que desgraciadamente te puedo decir que quitarle el color al agua es fácil, ¿eh? O sea, en verdad sería quitarle el 1% de la contaminación. El problema más grave es lo que no vemos. Porque en el agua hay plomo, hay derivados del petróleo, hay PFAs, que es un tipo de químicos que le llaman químicos para siempre o perpetuos, que una vez que los consumes ya no desaparecen, se quedan dentro de tu cuerpo. Hay mucha contaminación química, está el cloro, cloraminas, fluoruro, arsénico, hay un montón de cosas. Y entonces todo eso, cuando tú estás consumiendo agua, ya sea
para bañarte, lavarte los dientes, inclusive cuando estás haciendo un buche para enjuagarte la boca, tus encías son como esponjas. Entonces todo eso lo absorbes. ¿Qué sucede? Que toda esta contaminación se queda en tus filtros naturales. Y ahí es donde tenemos que preguntar, ¿qué prefieres? ¿Tener un filtro o ser tú el filtro? ¿Sabes de que en varias colonias de aquí de Monterrey, donde estamos haciendo este programa, resultó que muchos vecinos se habían enfermado? Y entonces todos dijeron, oye, pues ¿por qué nos estamos enfermando enfermedades gastrointestinales? Empezaron a hacer una investigación y todos cayeron en un acuerdo, que querían estudiar el agua que salía en sus casas. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que mandan a estudiar el agua y se dan cuenta que lo que estaba causando las enfermedades gastrointestinales, ¡oh sorpresa!, era el agua que llegaba a través de las tuberías de su casa. Así es. Es un tema que, insisto, de hoy en adelante va a ser una constante. Tenemos que hacer algo nosotros como seres humanos. Desafortunadamente no podemos echarle la bolita al gobierno porque no tiene forma, aunque quisieran y fueran bien intencionados, no tienen forma de poder dar una solución concreta. Y necesitamos cada uno de nosotros sernos responsables de lo que podamos, cuidar el agua, cuidar cómo la tratamos, no desperdiciarla, pero también el darle a nuestras familias agua limpia a través de diferentes formas que se pueden. Hay muchas formas de filtrar el agua y de limpiarla antes de que llegue. Nosotros trabajamos con algunas tecnologías, pero también ahí es donde tiene un impacto, porque toda esta agua que recibimos, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Minnesota en donde empezaron a encontrar que residuos de cloro se encontraban en las células de cáncer mamario. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy todo este tipo de contaminantes no nos damos cuenta, te bañas con agua caliente, los poros se abren, absorbes el cloro y se empieza a quedar en tu cuerpo. Entonces son cosas que dices, oye, ¿qué pasa? Pues los tóxicos están por todos lados, necesitamos protegernos, el agua con la que te bañas, pero algo bien importante y que desafortunadamente también es un hábito que los mexicanos tenemos, es el agua embotellada. Oye, yo me traumé. Una vez en redes sociales me salió un chavo, un influencer, que hacía un estudio del agua embotellada que encuentras en las tiendas. Y él se compró como que varias botellas y los puso en un vasito y les puso una solución. Dijo, vamos a saber, ¿viste ese experimento? Sí. Cuéntamelo. Bueno, ese es un estudio que le hacen del pH del agua. Sí. Y es un tema interesante porque al final de cuentas el pH del agua nos ayuda a tener una idea de qué tiene el agua. Aunque sí no es muy exacto, pero sí es importante, sobre todo, primero, porque todo lo que esté contenido en plástico, por ejemplo, en enero de este año hubo un estudio que hicieron donde encontraron que en cada litro de agua embotellada hay más de 240,000 partículas de nanoplásticos. Pero del agua embotellada que compras. Es correcto. Pero estamos hablando garrafón, estamos hablando botellitas, toda esa tiene nanoplásticos. Nanoplásticos que hoy ya se encuentran en la sangre y se han encontrado residuos inclusive en la leche materna. Entonces estamos abusando del uso de plástico y entonces todas estas botellitas garantizado tienen nanoplásticos. Las que son de plástico. Todas. O sea, no debemos de tomar en plástico. No. Y a ver, aquí el tema es, nosotros hemos propiciado y hemos sido también rehenes de las compañías que venden el agua. Hace 20, 30 años no existían tantas marcas de agua como Es que tú sabes cuando no nada más está el agua en el plástico. Están los refrescos, están los juguitos de los niños. Es correcto. Entonces no debemos de tomar en plástico. De preferencia, ¿no? ¿Y de las de lata? Pues Tampoco. de preferencia, no. Entonces, ¿de qué? ¿De vidrio? Sí, claro. El vidrio es de los materiales más higiénicos. ¿Cuál es el problema? Que cuesta más. El otro problema es que también tiene un riesgo de que se pueda romper. Pero volvemos a lo mismo. Estás fuera de tu casa. Cómprate la botella que puedas porque porque ahí también viene un problema. Este chavo lo que estaba midiendo el pH del agua y una de las cosas que tiene o te puede dar un balance de qué tiene el agua con el pH son la cantidad de minerales en el agua. Estos famosos electrolitos como el calcio, magnesio, potasio, que puede ser alterado químicamente para que te dé un pH alcalino, pero en la realidad la gran mayoría de las botellas o los garrafones tienen un agua ácida. No porque sea algo negativo, ni mucho menos, sino porque no tiene absolutamente nada de minerales. Por lo tanto, no sé si te ha pasado alguna vez que tomas agua y no se te quita la sed. Sí. Entonces, esa es la falta de minerales que debería de tener el agua y que entonces tenemos que recurrir a otro tipo de bebidas que además traen edulcorantes, traen muchísimas como las deportivas, y que supuestamente hidratan. Es correcto. Y sí te hidratan,
pero tienen una función, por ejemplo, las deportivas es para deportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo una cantidad de ejercicio excesiva, entonces necesitan recuperar rápido estos minerales, aunque sea de manera artificial, pero lo necesitan hacer igual que estas bebidas que son los sueros orales, que hoy se han puesto tan de moda, que traen muchísimos minerales, electrolitos para poderte hidratar y también traen un montón de glucosa. ¿Por qué? Porque obviamente si tienes diarrea o tienes un golpe de calor, pues necesitas recuperarte rápido. Pero una persona que lo utilice como una forma de hidratación normal no es saludable. Hay una enfermedad que se llama hipernatremia, que es exceso de sodio en el cuerpo y que te puede dar desafortunadamente por beber estas bebidas y que al final te deshidrata. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta, hablar de la hidratación, en que a final de cuentas volvemos al mismo principio. No es lo mismo tomar agua que hidratarse. ¿Qué es lo ideal? El agua que te lleva a tu casa. La que te llega a tu casa de la llave, esa agua, limpiarla, purificarla, quitar las bacterias, los químicos, metales pesados, derivados del petróleo, medicamentos que hay también en el agua. Se quita todo eso, pero que te queden todos los minerales. Si te queda eso, estás del otro lado. Oye, ¿y cómo sabes, por ejemplo, en tu casa puedes limpiarla? Ahorita me dices cómo se limpia. Pero si andas en la calle, ¿ningún agua embotellada me va a servir? Pues no. ¿Ni el agua mineral que viene como refresco que tiene poquito gas? No. Ningún agua. Desafortunadamente. O sea, tú has hecho un estudio en donde ningún agua sirve. Como un método de hidratación. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. El tema es que tienen que quitarle los minerales al agua para que puedan transportarla y permanecer en plástico tanto tiempo. ¿Y cómo los dejan venderse, Juanfra? Porque es agua. O sea, ellos no te están prometiendo una hidratación. De hecho, hay un estudio bien interesante de la Profeco que sacaron creo que hace 2-3 años, en donde penalizaron a más de 22 marcas de agua por promocionar cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, mayor hidratación, oxigenamos las células de tu cuerpo, cosas que desafortunadamente no podían cumplir, fueron penalizadas. Y muchas de ellas eran agua alcalina, que prometen un montón de cosas y que verdaderamente pues no las pueden cumplir. Entonces, la receta fácil para todos. Estás en la calle, compra el agua que te quede mejor, no te preocupes si es de una marca o de otra, todas son prácticamente lo mismo. Evita, si puedes, ten un muy buen filtro en tu casa y llévate agua a la calle. Y trata de almacenarla de preferencia en un recipiente o en estos termos de acero inoxidable de la mejor calidad que puedas, para que pueda estar protegida del sol y del calor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la casa nos gusta tener en el refrigerador, por ejemplo, en mi casa, que es tu casa, me gusta tener agua fría y que las niñas vayan, abren el refri y se sirvan? La jarra de plástico. ¿Qué hacemos? Evitarla. Preferible. Cero tirar todo lo de plástico. De preferencia. ¿Los platos de plástico? De preferencia. ¿Vasos? De preferencia. Todo lo que se pueda de cristal, cerámica, súper bien. El tema aquí es, el plástico se va degradando, es como la piel, tiene células, es como esta parte que se va, la gente dice, oye, como el plástico, se va usando y se va degradando y se va mezclando. Entonces, todo eso, para que más o menos te des una idea, hay por ahí un estudio que yo todavía no estoy muy como convencido que tenga una cifra exacta, pero más o menos, de acuerdo a los estudios, se está estimando que al año estamos consumiendo una tarjeta de crédito de plástico. No inventes. Entonces, si le podemos bajar, pues hay que bajarle. Insisto, no se trata de alarmar a nadie. O sea, no. Pero la intención es que todo lo que puedas apoyarle a tu cuerpo a bajar en ese consumo de plástico, no importa si es con un vaso, no importa si es con una A mí jarra. me encanta tomar en vaso de plástico. Pues, hay que quitarlo, ¿verdad? Nos estamos envenenando poco a poco. Depende de qué le quieres dar a tu cuerpo. No, claro, pero a mí me encantan esos vasos grandotes de plástico con bastantes hielos. Envenenado el vaso y envenenado y envenenado los hielos, bien envenenada yo. Oye, pero entonces hay que cuidar mucho y nos dices que hay que limpiar el agua. El agua se limpia. ¿Cómo sé que el filtro que yo tengo en la casa, si es que tenemos filtro, es un buen filtro? Bueno, primero hay que revisar que pueda realmente cubrir los 5 contaminantes principales que tiene el agua, ¿no? Bacterias, que tenga una buena barrera contra bacterias. Hay varias marcas, hay varios sistemas. Uno de los más famosos que hay en el mercado y que te puedo decir que probablemente el 90-95% de las empresas que venden filtros de agua utilizan este método, que es la ósmosis inversa. Es muy popular, es muy bueno, es muy eficiente. Claro. Más o menos el costo de adquirirlo no es muy alto, pero el mantenimiento sí. ¿Cuál es el problema que yo le veo a este sistema? Que es tan eficiente para limpiar el agua que le quita también lo bueno, que son estos minerales de los que hablamos. Entonces, estás tomando agua y no se te quita la sed,
Y además, hoy hay muchos estudios donde hablan de que el agua desmineralizada como tal, de la agua embotellada y esto, hace que tu cuerpo pierda minerales, se descalcifica, te deshidrata. Entonces, volvemos al principio. Es agua limpia, pero que no te hidrata. La otra cosa interesante de este sistema es que también desperdicia agua. Su mismo proceso de limpieza o de autolimpieza, por cada litro que está filtrando, desperdicia 4. Entonces son como detallitos que hay que empezar a analizar. Quien no tenga un filtro de agua y quiere elegir uno, esa es una razón por la cual yo no le recomendaría. Y además, bueno, hay otros sistemas que son también muy eficientes, pero insisto, parte importante, bacterias, microorganismos, hay que cuidar que no estén dentro del filtro. No confíen en que el agua está bien clorada. ¿Por qué? Porque con el gobierno no podemos contar con eso, insisto, no tienen la capacidad para garantizarlo. Segundo, que nos quiten químicos, que nos quiten metales pesados, como el plomo, ¿no? El arsénico, que nos puedan también ayudar a quitar derivados del petróleo. Hace poco en Ciudad de México hubo un problema gravísimo con temas de lubricantes en el agua y todo. El agua trae productos derivados del petróleo, hay fertilizantes como el glifosfato y otro tipo de contaminantes, y hay medicamentos en el agua. Entonces, pero ¿cómo voy a hacer yo al momento de comprar el filtro que me vaya a quitar todo eso? Te lo tienen que decir. Te lo tienen que decir y lo tienes que preguntar, porque también es una responsabilidad de nosotros como ¿Me lo apuntas? Sí, claro. No, aquí queda grabado. No, queda grabado. Oigan, alguien que lo anote porque sí es importante. Sí, y hay que ser exigentes, porque volvemos a lo mismo. A lo mejor yo puedo decir, hay un filtro agua, el que sea, pero realmente estamos hablando de la salud de nuestra familia. Pero tú ves una cosa, pongo el filtro en la cocina, ¿y dónde me baño? Hay sistemas que puedes filtrar el agua de toda la casa o solamente en la ducha. Entonces, tienes tú la oportunidad de elegir, también depende mucho de presupuestos y obviamente el tema es qué quieres cuidar y cómo lo quieres cuidar. Pero ahí tú, ¿qué nos recomiendas? Bueno, nosotros como compañía tenemos esta facilidad de que puedes elegir un sistema para toda la casa. Y conectas desde la entrada de la casa, conectas un sistema que tiene 8 etapas de purificación y te ayuda a que el agua le puedas quitar todo este tipo de contaminantes y el agua donde la abras en tu casa está limpia. Entonces, eso te ayuda de manera eficiente a que puedas tener agua purificada, agua limpia para bañarte, lavarte los dientes. El agua, por ejemplo, que bebes, también trabajamos con ella. Y también hay personas que a lo mejor su casa es rentada o que no le quieren meter mucho, lo que sea, podemos trabajar con el agua solamente de la ducha y con altos estándares de calidad, sin mantenimiento técnico. Buscamos mucho que lo que hagamos tenga alta durabilidad, que no requiera mantenimiento y que siempre el costo-beneficio sea a favor del cliente. Oye, porque quieras o no, a la larga, pues te estás bañando todos los días. Y a la larga esa agua pues penetra también en tu piel y tú dices, trae petróleo, trae medicinas, trae fertilizantes, trae un chorro de cosas que nos están entonces envenenando. Oye, y hablando de eso de los plásticos, ¿cómo le vamos a hacer? Habíamos hablado de los alimentos, ¿con qué vamos a cocinar? Porque hay algunos que dicen, oye, madera, aluminio, plástico, ¿con qué se menea? Acero inoxidable. No hay Puro acero inoxidable. Sí, porque el plástico se va a quemar, se va a desprender. La madera también. La madera, el problema que tiene es que cada vez que tú la lavas, se humedece y esa humedad genera bacterias, genera hongos. Entonces, es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, entonces ahorita llego a mi casa y a hacer limpia de todo lo que, adiós, goodbye. No se trata de asustar. Pero ¿qué tenemos que tirar? Dime. O sea, ¿qué nos tenemos que deshacer? Todo lo que sea plástico, sí. Hay materiales que están hechos, por ejemplo, el silicón. El silicón, aunque no es un material muy natural, pero es mucho más resistente a altas temperaturas que estas palitas de plástico. Entonces, hay palas o inclusive hay pinzas que tienen como las puntas de silicón y esto... Sí. Está bien, mientras tú no los ves que esté deteriorada de nada, puedes seguirlos utilizando. Si está deteriorada, no. No, ¿por qué? Porque va a empezar a soltarse y mezclarse. Entonces, lo que no se deteriora y te va a durar para siempre es el acero inoxidable. Entonces, es mejor que compres una buena palita de acero inoxidable a que tengas 10 de plástico. Hombre. Ya me estoy imaginando bolsas y bolsas. Entonces, sí tenemos que hacer limpia. Pues es que depende de cómo quieres tener tu salud. Es lo que tienes que empezar a mover. Y nuevamente, no tienes que invertirle mucho, es empezar a hacerlo con conciencia. Y mientras cuides este tipo de cositas, hay detalles muy importantes que en tu salud se ven reflejadas. Se van a ver reflejados, ¿no? Y que hay que empezar. No, hombre, ya me imaginé. 5 bolsas de basura el fin de semana, cuando tenga tiempo y sacar todo. Yo soy fan de eso. Sí, fíjate que a mí me toca con clientes que invierten en su sistema de cocina y me dicen, ¿qué voy a hacer con mis ollas de macetas?
Que se queden de macetas porque también no se los vamos a dar a nadie más para que no contamine. Sí, yo sé, pero es que es impresionante. Ujú. Te regalan vasijas y vasijas. Oye, no me digas que también, perdón por los toppers. Ujú. ¿Qué? Hay que cuidar mucho el tipo de plástico que es. Y ojo, obviamente la recomendación es no usar el horno a microondas, pero obviamente no hay que calentar el plástico. Pero, por ejemplo, los niños, Mateo, al kinder, a la escuela, primero de primaria, ya está en primero, el lonche, ¿en dónde se lo ponen? No me digas que en uno de acero quirúrgico. No, hay varias cosas interesantes. El plástico, entre más, hay un numerito, no sé si te ha tocado verlo, pero hay un numerito que viene como en un símbolo, como unas flechitas en triángulo. Dependiendo del número, es el tipo de plástico que es. Ajá, abajo. Entonces, hay un número, dependiendo, por ejemplo, si es 1, estas botellitas que venden en el súper, que son súper delgadito, este trae el número 1. Este tipo de plástico es alto en contenido de BPA, que es bisfenol A, que es un precursor de cáncer y un montón de cosas. Entonces, En el plástico viene el número, si Sí, viene claro. 1 es de cáncer. Sí, así es. O sea, lo que pasa es que se degrada muy, muy rápido. Entonces, se lo expones al sol y es una locura. Ok. El tema aquí es, revisen cada uno de los numeritos que trae y búsquelo en internet, no está tan complejo. Nada más vean que sea uno, por ejemplo, hay plástico que se usa para la industria alimenticia, que este plástico es mucho más resistente, se desprende menos rápido, entonces todo eso si lo empiezas a cuidar, que no tenga bisfenol, que sea más duradero, que sea más resistente, te ayuda a proteger los alimentos y los puedas transportar y le sacas un montón de... ¿Qué número debe de decir? Por ahí hay un número que es el 5 o el 7, por ahí me parece que son Hombre, esos dos. y nada, Mónica sin vasijas. Sin vasijas, me va a tener que donar, Juanfra, alguna vasija con el número 5, con el número 7, porque todas las mías que tengo ahí en la casa son 1 y son de las donde te venden el pollo, que las guardas y tú dices, me va a servir para algo, ¿verdad? Que compras el pollo y tú dices, ahí te vienen y lo guardas porque ahí puedes guardar lo que te sobró de la comida. Por algo lo regalan. No, hombre, me tienes bien traumada. Oye, ¿te parece si ahorita regresamos? Sí, claro. Vamos a una pequeña pausa y nosotros volvemos ya. Se quedó vacía la cocina, me traumé. Este fin de semana ya se va a imaginar qué voy a hacer, ¿verdad? Pues a tirar todo el mugrero. Volvemos después de esto. Estamos de regreso, familia. Yo sé que muchas de las mujeres ya les hizo explosión el cerebro que tenemos que estar comprando ya desde nuevas vasijas, las cucharas. Qué pena, pero vamos a tener que tirar todos los vasos, los platos de plástico, las cucharas y demás. Vamos a hacer un resumen de la primera parte. La alimentación y el agua, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir que se nos había olvidado? Bueno, principalmente es cuidar qué comemos, en dónde lo preparamos y cómo lo preparamos. Okay. Eso es importantísimo. Es cuidar que sea sin, en este caso, con temperaturas bajas para que no se excedan los nutrientes. Evitar usar el agua, que eso es súper importante en el proceso de cocción. Y creo que lo más importante es el balance, ¿no? Que podamos encontrar un balance en la forma en cómo nos alimentamos, sin volvernos muy estrictos entre una filosofía y otra, y también cuidar el material en el que estamos poniendo los alimentos, porque si no, podemos cocinar el alimento más higiénico, más saludable, pero de una manera antihigiénica. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. ¿Y lo del agua? Con el agua, pues hay que evitar usar el agua embotellada. La verdad es que hoy el 80% de la población en México consume agua embotellada, no porque sea lo más conveniente, sino es porque la gran mayoría lo hace. Entonces, el tomar conciencia que esta agua no nos está hidratando, nos estamos contaminando con plástico y que la respuesta está en tener un sistema de purificación de agua en nuestra casa que nos puede ayudar a eliminar esos 5 contaminantes, que es microorganismos, metales pesados, químicos en el agua, derivados del petróleo y medicamentos. Si cumple estos 5 funciones sin desperdiciar agua y manteniendo los nutrientes que son los electrolitos, estamos eligiendo de manera apropiada el sistema. Oye, y ahí me imagino yo que la empresa que te vende el filtro te debe de decir. Por supuesto. O yo tengo que preguntar. Tienes que preguntar. Acuérdate que si la empresa te va a querer vender, Sí. entonces nosotros como consumidores hay que hacernos responsables de preguntar y decir, oye, ¿cómo quitas los microorganismos? ¿Cómo quitas los metales pesados? Y que te entregue una ficha. Yo tengo un filtro en mi casa, haz de cuenta, pero
Si yo abro una llave, mi llave central, esa no tiene filtro. Tengo otra llave donde yo la abro y esa agua, nada más específicamente de esa llave, es la que viene del filtro. Pero entonces ahí ese filtro se tiene que hacer un mantenimiento, que creo que lo hacen mensual, y te quitan como una cosa ahí que se pone. ¿Cómo sé yo si eso es lo correcto? Capaz que me están vendiendo, me están haciendo mensa. Bueno, hay que preguntar primero, oye, ¿qué está quitando la contaminación del agua? ¿Cómo se está quitando? ¿Cómo se está quitando? Entrega una ficha técnica, porque esta parte, por ejemplo, nosotros cuando lo hacemos, entregamos siempre una ficha técnica. De hecho, hay un video muy interesante donde te explica paso a paso cómo se van eliminando los contaminantes, en qué etapa, cómo se hace el mantenimiento. Un equipo que esté preparado para poder eliminar contaminación a gran escala no debería de necesitar tanto mantenimiento. Entonces, ¿por qué? Porque algo que está reteniendo, por ejemplo, nada más suciedad como sedimentos, que es lo visual, ese sí se tapa muy rápido. Pero lo que estás tratando, por ejemplo, como metales pesados, derivados del petróleo, para eso no necesitas un mantenimiento tan constante. Oye, pero, ¿qué te iba a decir? ¿Sabe diferente el agua? Muy buena pregunta. Sí sabe diferente. Y te voy a decir qué es lo que le hace diferente. Son los minerales. Así como la sal le da el sabor a los alimentos, los minerales le dan sabor al agua. El agua, por ejemplo, que nosotros damos, que el agua Carico, tiene un sabor agua natural. O sea, agua como la naturaleza lo propuso. ¿Del río? Sí. O sea, de hecho, esta parte de que se siente que está en tu boca y se siente fresca, es la misma sensación. Y va a variar, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo soy de Guadalajara. En Guadalajara tiene un sabor, aquí en Nuevo León hay otro sabor. Sí. Pero ¿de qué depende? De los minerales que hay en el agua. Porque como respetamos esta parte de los minerales, te va a dar lo que necesitas y tu cuerpo lo va a absorber. Oye, y el agua en realidad sí es diferente. No sé si te ha pasado que te vas de vacaciones a otra parte, te metes a bañar y el cabello, el pelo, lo sientes diferente. Tú dices, es que esta agua no, a mí no me hace. Sientes el agua diferente. Es lo mismo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Sí, y te voy a decir una cosa, también tiene mucho que ver con la costumbre. Yo tengo clientes que estaban muy temerosos del sabor y todo eso y al final terminan amándola y van a otro lugar y les dan agua y no les gusta. O sea, es también como tu cuerpo se va acostumbrando a esto y a todo te acostumbras. Mientras realmente le esté generando un bienestar a tu cuerpo, se va a acostumbrar. Oye, y es impresionante lo importante que es el agua para nuestra salud. Fíjate que cuando yo me casé, nos fuimos de luna de miel, mi esposo y yo, y no me acuerdo dónde andábamos, nos intoxicamos con el agua. Nos preguntó el doctor, pues allá vimos un doctor y nos dijo, a ver, ¿qué comieron? ¿Qué tomaron? Y entonces yo no podía vivir sin hielos. Y en todos los restaurantes pedía hielos y hielos y hielos y hielos. Dijo, ¿saben qué? Es el agua. La contaminación del agua fue la que nos hizo que nos intoxicáramos. O sea, al grado de que andábamos llorando. Y muy mal, o sea, nos pusimos sumamente mal por la calidad del agua. Entonces, poco a poco creo yo que debemos ir cambiando porque silenciosamente nosotros mismos con ese tipo de decisiones nos estamos envenenando. Hablamos de la alimentación, que la tenemos que cuidar. Hablamos de lo que tomamos, lo que bebemos, pero también es importante lo que respiramos. Hoy en día muchos médicos dicen la contaminación nos está dando muchas enfermedades, incluyendo alergias. Lo que respiramos, la humedad en nuestra casa nos está intoxicando. Todas las micotoxinas de las que habla el Dr. Campbell. ¿Conoces al Dr. Campbell? Sí. Buenísimo, ¿verdad? Oye, lo que respiramos también nos enferma y nos acorta la vida. Sí, de hecho, últimamente han salido muchos estudios que se han analizado en ciudades donde cada vez se incrementa más la contaminación, entre ellas Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, ciudades importantes y obviamente internacionales también. Y la relación que tiene esta contaminación del aire con las enfermedades mentales. Entonces, también. Sí, claro, pues imagínate la oxigenación que obtenemos a través de la respiración. A veces no nos damos cuenta, pero la respiración es una de las funciones más importantes que tiene nuestro cuerpo. Podemos dejar de comer días, de tomar agua días, de dormir días, pero respirar no podemos dejar 5 minutos. La oxigenación es sumamente importante. Y como es una función autónoma, o sea, no estamos respirando a propósito, es en automático. Entonces, tú estás respirando y tu cuerpo está captando oxígeno, pero al mismo tiempo también capta contaminación. Sí. Entonces, en el exterior, volvemos a este tema con el agua. Hay muy poco que podamos hacer en el exterior. Y aquí el tema es, hoy vemos que en el exterior hay contaminación, pero dentro de lugares cerrados está hasta 100 veces más contaminado que el exterior. Entonces necesitamos cuidar qué hay en nuestra casa, cómo la ventilamos.
Porque también ventilar no es lo mismo así abrir una ventana y ya. Tiene que correr el aire. O sea, abres una ventana, abres otra y tiene que estar corriendo porque tiene que estar moviendo todo. ¿Qué contaminación hay en el aire? Partículas como el polvo, el polen. Si tenemos, por ejemplo, mascotas, la caspa de los animales, el cabello de los animales, todo eso contamina el aire. Pero hay compuestos orgánicos volátiles, como puede ser inclusive, por ejemplo, los limpiadores, ¿no? Tú llegas a una casa y huele rico, ay, huele a lavanda. Pues sí, no es que huele a lavanda, huele a un químico que te da esa sensación, pero te estás intoxicando. Personas que limpian con cloro las cosas, o sea, cada vez amoníaco y todo este tipo de cosas es súper contaminante. Y lo peor de todo es que esa contaminación no sale. No sale. ¿Por qué? Porque no hay ventilación natural, entonces se queda ahí. Y la última, que también es muy importante, son todos los bioaerosoles. Bacterias, virus, hongos, moho, por ejemplo, y las micotoxinas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Todo este combo está dentro de nuestra casa. Están los famosos ácaros, que se alimentan de nuestra piel muerta. Que, por ejemplo, los ácaros, su sistema digestivo es sumamente tóxico. Porque como se alimentan de la piel muerta y el cabello, tienen que desdoblarlo mucho. Entonces, sus heces se vuelven altamente tóxicas. Y nosotros las respiramos. No, hombre, ¿sabes qué? A mí un ejemplo que me dieron cuando estábamos hablando de eso es, mira, ponte a barrer tu casa y vas a poner un foco o que le dé la luz a lo que estás barriendo. A todas las amas de casa nos ha pasado, a todas, yo creo que no hay excepción. Estás barriendo y ves que le da la luz a lo que estás barriendo y ves un chorro de cositas volando así en el aire, así, puros puntitos y pura mugrosidad. Es lo que estamos respirando. Entonces, ¿con qué es lo que tenemos que trapear, Juanfra? Pues, agua. Sí, agua, vinagre, sería maravilloso. Hay productos que están hechos con aceites esenciales. Yo hago eso. Hay que cuidar mucho qué tipo de aceites porque no todos son realmente orgánicos ni naturales. Pero si ese tipo de aceites traen ciertas soluciones que son naturales, es maravilloso porque aparte tienes un buen aroma, cumple su función de desinfectar. Entonces, insisto, todo este tipo de detallitos ayudan mucho el ventilar bien los espacios. Sé que no es tan práctico ventilar, por ejemplo, en Monterrey en el verano ni en el invierno. O sea, las ventanas no se abren. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Todo se concentra y lo vemos mucho con las enfermedades, ¿no? Y las empresas, por ejemplo, tenemos muchos clientes de empresas que están en espacios cerrados, no hay ventilación, se enferma uno y empiezan todos a caer se enferman. como soldaditos, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué haces? Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros desarrollamos tecnología para purificar el aire. Y son estos dispositivos que están jalando el aire constantemente, la hacen pasar por diferentes etapas de purificación y cuando sale, el aire ya está limpio. No es como los aparatos, por ejemplo, que son los que captan el agua. ¿Cómo se llaman esos? Son deshumificación. ¿Eso ayudan o no? Pues te está ayudando a agarrar la humedad del Pero no aire, purifica. Pero no purifica, no. Aquí el tema para purificar es que hay que agarrar el aire, así como el agua, que el agua pasa a través de unos filtros para que salga y esté limpia, acá pasa el aire a través de diferentes filtros, que en nuestro caso son 10 etapas de purificación. Uno de ellos, por ejemplo, es el filtro EPA que utilizan en los quirófanos, es de grado médico. Pasa a través de este tipo de filtros, ayudamos a que la contaminación no se desarrolle, pero también quitamos químicos, quitamos también, por ejemplo, esporas de moho. Toda esa parte pasa a través del filtro, se queda ahí. Nosotros siempre lo vemos que es como un pulmón para tu casa. Porque, nuevamente, si no tienes un filtro, el filtro eres tú. Sí, y sabes de que estaba platicando yo con el doctor Campbell. El doctor Campbell habla precisamente de cómo las micotoxinas o el moho, que a veces no sabemos que existe en nuestra casa, en las paredes, que está escondido y que cuando se pone húmedo, esas esporas se activan, se van al aire y nosotros respiramos. Pueden dar un montón de enfermedades, asma, enfermedades mentales, hiperactividad en los niños, o sea, muchas enfermedades que lo tenemos en la casa. Oye, ¿y este aparato qué es? ¿Como un aire portátil o qué? Sí, tenemos diferentes tamaños dependiendo de los espacios, pero vamos pensando que es como el más compacto, es como unos 35 centímetros de alto, y tú lo enciendes y está todo el día trabajando y está respirando por ti para ayudarte a limpiar el aire, justamente. Y al momento que vas a hacer tú la limpieza de ese aparato sale mugre. Sí, claro. O sea, como el aire acondicionado. Sí, pero imagínate que el aire acondicionado son las partículas más grandes. Todo lo que no ves, insisto, bacterias, virus. Cuando estuvo todo el tema del COVID, a nosotros nos llovían llamadas de por favor, queremos trabajar y estaban buscando alternativas para poder funcionar. Entonces,
todos esos virus, bacterias, no importa si es la influenza, la gripa, lo que sea, son cosas que están en el aire. Y si estás hablando, alguien estornuda, eso se queda suspendido en el aire. Entonces necesitamos empezar a jalarlo, se queda ahí. Entonces toda esa contaminación la almacenamos, los sistemas están preparados para almacenar esa contaminación por 18 meses. Después de 18 meses se agarra, se tira a la basura. Y otra vez se vuelve. Y ponemos uno nuevo que otra vez por 18 meses está haciendo su trabajo. Y eso lo podemos tener en nuestra casa. Sí. ¿Te lo puedes tener en general o uno en cada cuarto? ¿Cómo se hace? Dependiendo del espacio y del objetivo que quieras cumplir. Pues que se cuide toda la casa. Tenemos una unidad que puede purificar hasta más de 230 metros cuadrados por hora. Ay, no, hombre, yo tengo 5 perros, imagínate. No, pues, ya razón. No, oye, entonces, lo que respiramos también es importante para cuidar nuestra salud. Bueno, ¿ese señor vino a traumarnos? ¿O a qué vino? Dígame usted, porque ya nos está traumando todo lo que tenemos en la casa bien mal. Necesitamos cambiar. Desde simplemente, a lo mejor no tenemos eso que purifica el aire. Pues abrir las ventanas, a que se ore, porque fíjese lo que me está... Yo pensaba, yo abro la ventana de mi casa, de la sala, pero nada más abro esa. No dejo que, como tú dices, corra. se ventile, que corra. Otra de las cosas, lo que descansamos. O sea, el descanso es vital. Y créeme que hay un tema muy serio en el tema del sueño a nivel internacional, porque la gente no está durmiendo. Y las pocas horas que duermen no descansan, porque no es lo mismo. Sí. No es lo mismo dormir que descansar. Sí. Y el descanso es tan importante, e inclusive hay doctores que lo han comparado mucho con la alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Si no tienes un buen descanso, tu cuerpo no se recupera. Por ejemplo, hay personas que trabajan mucho en el gimnasio y todo esto para hacer músculo y por no descansar el músculo no se desarrolla. Entonces necesitas recuperarte bien. Yo siempre lo comparo mucho, por ejemplo, con un teléfono celular. Tu teléfono lo cargas en la noche. Entonces tú lo pones y lo conectas, ¿no? Y ya durante la noche se está cargando, al día siguiente tiene el 100% de batería, sales y eso es todo. Pero si por algo se te olvidó cargarlo, al día siguiente o lo apagas para usarlo en emergencias, le cuidas la batería o estás buscando en dónde cargarlo. Sí. Lo mismo pasa con nosotros. O vas a estar nada más ante una emergencia despierto, vas a buscar en dónde cargarte y empiezas entonces a utilizar sustancias y otro tipo de cosas para estar activo. Entonces, tu cuerpo no puede con eso. El tema, por ejemplo, del cortisol, hablamos del estrés. Mucho del estrés viene por un mal descanso, porque el cuerpo empieza a bajar el estrés en el cortisol durante la noche. Entonces, tu cuerpo no tiene por qué estar alerta durante la noche. Entonces, necesitamos mejorar nuestros hábitos de descanso. Uno de ellos, y yo sé que cada vez es más complejo por la disponibilidad que tenemos de la tecnología, pero uno es despegarnos de las pantallas con mucho tiempo de anticipación. No quiero ser muy alarmista, pero por lo menos unos 30, 40 minutos antes de dormirte, ya no agarrar el celular, apagar la tele, todo este tipo de cosas ayudan a que nuestro cuerpo se concentre en que ya va a ser hora de dormir. Porque tenemos nosotros una glándula que se llama la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina, que es lo que nos empieza a hacer como que nos dormamos. Esta glándula, si tú le estás poniendo luz de una pantalla, para la glándula piensa que es de día. Entonces dice, pues es de día porque voy a segregar melatonina, ¿no? Entonces eso mismo sucede y además hay otro fenómeno que es el tema de los campos electromagnéticos, que es toda esta radiación que hay en nuestras habitaciones, el celular cargándose al lado de la cama, la luz de noche, el teléfono, la parte, por ejemplo, de la tele, el internet, todo esto es una agresión constante a nuestras células, a nuestro cuerpo, a nuestras glándulas. Todo lo eléctrico. Todo lo eléctrico. Nosotros tenemos unos probadores donde hacemos unos análisis para ver cómo está la parte de los campos electromagnéticos en donde duermes y ese impacto que está generando tu cuerpo. Entonces, ¿cómo tu cuerpo se va a enfocar en dormir si tiene toda esta agresión? Entonces, alejarnos lo más que se pueda, al menos para dormir, de todo lo que es la tecnología. Evitar este tipo de cosas y obviamente empezar a tener buenas prácticas del sueño, como obviamente trata de dormirte a la misma hora todos los días, ser muy coherente con el tema de tu tiempo, sí. La calidad, por ejemplo, también de las horas, que sean, si vas a hacer 6 horas, que no es recomendable, siempre es de 7 para arriba, pero si son 6, 7, 8 horas, que sean esas horas bien designadas a tu sueño. Y otra cosa muy importante es empezar a hacer prácticas como la conexión a tierra. No sé si habías escuchado. Oye, ese me encanta, que ese es, fíjate, lo primero que quería decir es que hay muchos doctores que dicen que si no duermes, engordas. Sí. Entonces, pues hay que dormir bastante para poder enflacar. Pero antes de irnos a lo de la conexión de la tierra, que con eso también vamos a terminar,
es decirte, entonces, ¿no es conveniente que nos durmamos al lado con el teléfono? No. Y de preferencia... Lo más lejos. Lo más lejos que se pueda. Mira, hasta ¿Qué nos puede servir? O sea, ¿por qué nos daña? Primero por la radiación. Es mucha radiación. El tema es, cada vez que hay un aparato eléctrico conectado, está generando radiación. Esta radiación empieza a generar un efecto en nuestras células. No es inmediato esta parte, porque al final de cuentas tú empiezas a absorber esta carga. No sé si te ha pasado alguna vez que vas a un lugar donde hay muchos aparatos eléctricos y el ambiente se siente pesado. Yo trabajo en un canal de televisión. Entonces se siente así y eso tu cuerpo lo absorbe. Entonces necesitas una forma de cómo descargarlo, quitarlo. ¿Y cómo yo me protejo de la radiación? Todo el día estoy yo ahí en el canal y hay demasiadas cosas eléctricas. Pues bueno, primero, en tu día a día, insisto, no hay mucho que podamos hacer. Realmente hay ciertas... Un filtro colgado. Un traje de plomo. Un traje. No, acá el tema No se puede. Pues no hay mucho que puedas hacer. La realidad es que lo que sí funciona y es parte de esto es justamente que te descargues. Todo eso que estuviste absorbiendo durante el día, que te descargues en la naturaleza. Que justamente es esta parte de estar conectado con la tierra, que es quites tus zapatos, te salgas a caminar a donde sea que sea una superficie natural. ¿Para qué? Para que tu cuerpo ahí se descargue y puedas también absorber la energía de la tierra, que son estos electrones libres que le ayudan a tu cuerpo a que se desinflame, a que te ayude a conciliar el sueño de manera natural, y que es una maravilla, que yo creo que es uno de los principales objetivos hoy de la ciencia como tal, el poder decir, oye, volvamos a lo natural. Sí. Nacimos sin zapatos y hay personas que pasan días, meses o años sin tocar una superficie natural. Entonces son personas que están muy inflamadas, que tienen enfermedades. Y hoy en día el tema de la conexión a tierra está relacionada hacia una desinflamación natural, a ser la mayor fuente de antioxidantes posible. Entonces, simplemente por conectarte a la tierra, andar descalzo, en el zacate, en la tierra, abrazar un árbol. Todo eso ayuda. El tema aquí es que también lo pongas dentro de tu rutina, ¿no? Que también es ahí donde viene lo complejo. El tema aquí es, si tú puedes hacerlo, hay estudios que nos dicen que a partir de los 30 minutos al día empiezas a ver resultados. Insisto, si vas a leer un libro y lo puedes hacer y tienes un espacio, aunque sea pequeño jardín, pon una silla y pon los pies. Y eso te va a ayudar, inclusive, si en algún momento tienes también mucho estrés, una emoción muy fuerte, quítate los zapatos y conéctate con la tierra y vas a ver cómo tu cuerpo se siente diferente. Es impactante. Y a veces por andar a las carreras se nos olvida hacer esto. Entonces no importa, o sea, la conexión con la tierra es descalzarme y andar en el zacate o en la vil tierra. En la tierra, en la arena, lo que tengas a la mano. A la mano. Ahora, el tema es que cada vez las casas las hacen más chiquitas, sin jardín. Se está haciendo mucho la cuestión de la vivienda vertical. Entonces, ¿qué sucede? Pues cada vez hay menos opción de que pueda estar conectado con la tierra, ¿no? Inclusive los animales de ciudad tienen problemas serios de enfermedades por estar desconectados con la naturaleza. Entonces, ahí es donde entra la tecnología. Hay tecnología como la que usamos nosotros, que en el lugar donde duermes, la superficie de tu cama la convertimos en una superficie conectada a la tierra. ¿Cómo? Bueno, todos los enchufes. No es cierto. ¡Qué padre! Entonces te vas a dormir en la tierra. Exacto. Es como si estuvieras durmiendo en la playa, pero desde la comodidad de tu cama. Es un colchón y tenemos colchonetas. Yo me quiero ya dormir arriba de él. Sí, es una cosa está padrísimo. Increíble, sí. No, yo son de las cosas que... Pero ¿cómo es? Enséñame. Extraño, ahí te va. De entrada, todos los contactos que hay en las casas tienen estos dos polos eléctricos, ¿no? Sí. Y hay uno circular. Ese circular es una conexión a tierra. Es un cable que literalmente está conectado a una varilla que está enterrado en la tierra. Entonces, ese en la Pero no da radiación. No, ese es literal la conexión a tierra. ¿Para qué sirve? Para que una alta y una baja en la parte eléctrica ayude a neutralizar las cargas y no afecte a los aparatos eléctricos. Y también cuando hay una alta o algo, descarga en la tierra. Entonces, ahí conectamos nosotros la colchoneta a través de un cable y transmitimos esa energía que está en la tierra al cable y del cable a la colchoneta. Entonces, simplemente hacemos una transferencia de la energía de la tierra hasta el lugar en donde duermes. Pero no se siente nada. Tú no sientes nada. No te puede dar un electrocutamiento ahí. No, porque no tiene electricidad. Es simplemente, exactamente lo mismo que pasa cuando te quitas los zapatos y caminas descalzo, es lo mismito. ¿Y qué se siente? Hay muchas personas que sienten cosas inmediatamente, hay otras que no. Depende mucho de tu cuerpo, que eso es algo muy interesante. La conexión a tierra, como no es un medicamento, no es una terapia como tal,
el cuerpo es cuando empieza a trabajar, o sea, es algo que tu cuerpo empieza a sentir y empieza a hacer. Hay personas que tienen problemas de circulación y empiezan a sentir como hormiguitas, ¿no? Sí. Porque es su circulación activándose. Hay personas que sienten como mucha paz, mucha tranquilidad. Lo que sí te puedo decir es que en la gran mayoría de los casos, en los primeros días, en el tema del descanso, es de que te desconecta y te vas. De hecho, yo me asusté las primeras veces porque en verdad te cuesta mucho trabajo levantarte. Pero cuando te levantas, estás ¡pum!, con muchísima energía porque te hace caer en un sueño tan profundo y es porque te relaja y porque empieza a ayudarte a regular este tema del cortisol. Hay un estudio padrísimo que hicieron en donde empiezas a ver cómo en un estudio de doble ciego, que es que a unos les dicen que sí están conectados y otros no, les ponen y les miden el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver casos de personas que a las 2 de la mañana el cortisol altísimo, otros que a las 4, otros que a las 6, otros que a las 8. Entonces, todos están sin un control. Cuando los conectan a tierra, empiezan a ver que todos empiezan a normalizar. Lo normal es que cuando sale el sol, tu cortisol empieza a subir. Entonces, ahí empezamos a darse cuenta de cómo la tierra empieza a regular el cortisol, regula tu circulación, te ayuda a desinflamarte. Entonces, imagínate que cada vez que te duermes te estás dando terapia. Ay, no, pues sensacional. Me esfuerzo. encantó. Quiero probar esa colchoneta conectada a la tierra. Ya me vi hoy en la noche dormida, sin poderme levantar. Si no me escuchan en el radio, pues fue la colchoneta de la conexión a la tierra. Oye, yo la quiero probar esa. Sí, hacemos video, todo. ¿Cómo se sentirá? No, es maravilloso. Pregúntale a Eunice. ¡Qué padre! Oye, ¿qué más nos falta? Haciendo resumen del resumen. Obviamente son decisiones que tenemos que tomar nuestro día a día, que a veces no las tomamos, que pensamos, no, hombre, X no me va a influir. No, sí nos influye y desgraciadamente nunca lo vamos a saber hasta que estamos enfermos o hasta que nuestra vida acaba, que a lo mejor puede acabar antes del tiempo que nosotros deseamos. Entonces creo que pequeñas decisiones que tomemos hoy, a la larga, nos van a beneficiar, ¿no, Juan? Es correcto, sí. Es un tema de que en verdad nos comprometamos a que vivamos una vida más larga y saludable, que eso es este tema de vivir más, pero también vivir mejor. Y son pequeñas decisiones que se toman todos los días, con calma, con paciencia. Hay muchas empresas como la que nosotros tenemos que ayudamos a contribuir todo este tema, pero en verdad hay cambios que lo único que necesitan es la disposición de cada uno. Entonces, ahí en ese sentido creo que vale mucho la pena el tema de la conciencia, que eso se valora mucho con el esfuerzo que haces tú con tu programa, porque a final de cuentas es abrir conciencias y si ayudamos a una sola persona a que tome una decisión mejor el día de mañana, ya estamos contribuyendo a que las personas puedan hacerlo más global y que cada uno se preocupe y se haga cargo de sí mismo para que tenga una mejor salud y así ayudamos a todo el mundo. Oye, pues me estás ganando porque ese es nuestro eslogan en el programa. Ya me estás ganando mi final. Este es mi final de siempre, todos mis programas, ese es nuestro final precisamente porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es que podamos crear conciencia en diferentes áreas de nuestra vida porque no nada más es nuestra salud, sino hay que equilibrar esa salud que es nuestro bienestar general, nuestra salud física, mental, emocional. Es bien importante, pero más importante que abramos los ojos, nuestra mente, que esas pequeñas decisiones pueden traer grandes resultados y sobre todo estamos educando a nuestros hijos que vienen con las futuras generaciones que van a ser nuestros nietos. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros nietos? Entonces, pues muchas gracias de verdad por tocar este tema. ¿Algo que se nos esté escapando? Pues no, a mí me encantaría invitar a la gente a que haga una pequeña reflexión con todos estos temas, que también si están interesados en conocer más información, inclusive si me quieren contactar directamente. Claro, ¿cómo te encuentran? Pueden encontrarme en Instagram como @JuanFranMunoz con Z o con Carico México, cualquiera de los dos, podemos nosotros ayudarles a encontrar cómo podemos ayudarles. Hay muchas cosas que son gratis, hay otras que cuestan, pero lo importante es que podamos contribuir. Ay, pues muchas gracias. Y acuérdense, le voy a decir una cosa. Si vamos a invertir, ojalá que sea en salud. Esa es la mejor inversión que podemos hacer por nosotros y por nuestra familia. A veces gastamos en puras tonteras. Lo más bonito sería invertir en salud. Mil gracias por habernos acompañado. Un placer. Y familia, ojalá, fíjese el final que me estaba ganando, que siempre lo digo yo, ojalá que con este programa que hicimos con Juanfra Muñoz podamos cambiar la mente, el corazón, el alma, la vida y la salud de al menos una persona, porque así estaremos cumpliendo nuestro propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Mil gracias por acompañarnos y que pase usted muy buenas noches y aquí le dejamos las redes sociales de Juanfra para que lo localice. Buenas noches.